Hola amigos, nuevamente acá en Despierta Bucaramanga, este programa que es un espacio de opinión donde ampliamos un poco más a ciertas situaciones de ciudad, también traemos y recordamos épocas de Bucaramanga y también algunas veces traemos personas para que nos den conocimiento sobre temas que nos interesan a la ciudad, al área metropolitana y por sobre todo a algunos barrios y sectores de mi ciudad Bucaramanga. Hoy tenemos a un invitado muy especial, al doctor Henry Calderón. Es una persona que yo lo conozco hace muchos años porque cuando yo fui funcionario público lo veía trabajando de forma muy juiciosa. Nos conocimos él siendo control interno de gestión y yo siendo control interno de gestión en la época que los indicadores de gestión, indicadores de gestión y los planes de la Contraloría, todo lo que eran los planes de mejoramiento y los mapas de riesgo, esta época que fue tan importante para la administración pública, yo lo conocía ya como una persona juiciosa, que muchas veces era de los que lideraba ciertos temas y muy conocedor de lo público. Entonces, en el Despierta Bucaramanga de hoy, el doctor Henry Calderón. Bienvenido, mi doctor Henry Calderón, acá al espacio Despierta Bucaramanga. Gracias, Edgar, diputado Edgar Suárez. Muy amable por invitarme. Con mucho gusto eh, estoy dispuesto a hacer los comentarios, a hacer las reseñas históricas que correspondan para tratar de ilustrar a esa cantidad de seguidores suyos que de manera permanente entran en contacto para conocer este programa que ya está valorizado aquí en la ciudad Ajá. de Bucaramanga. Gracias, muchas gracias. Cuéntenos, mi doctor Henry, yo lo vi a usted en muchos espacios como una persona técnica y una persona meticulosa y juiciosa, pero ¿cómo fue su vida pública? ¿Desde los cuántos años empezó? ¿Qué cargos de elección y cargos de representación importantes tuvo? Dígame lo más importante, porque usted con ese bagaje tan grande que tiene, nos demoramos un solo programa diciendo todo el recorrido que usted tuvo por Bucaramanga, porque yo lo vi en todas las esferas de Bucaramanga los 20 años que yo tuve de vida pública y siempre lo vi, mi doctor. Entonces, ¿cuál ha sido el recorrido como servidor y como funcionario público? Pues yo estudié en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, allí fui presidente del Consejo Estudiantil de la universidad y eso me permitió que me conociera la dirigencia política. Allá Mm, uno de los directivos era Alfonso Gómez Gómez. El contacto con ellos me permitió acercarme o se acercaron a mí y empezamos a hacer un trabajo por Florida Blanca, donde yo tenía un grupo de amigos. Acompañé a Jorge Ardila Duarte, el fallecido Jorge Ardila, que era representante de la Cámara en la aspiración al Consejo de Florida Blanca, siendo yo suplente. Eso lo hice en dos oportunidades. Posteriormente, como Ardila Duarte era concejal metropolitano, que sí, en eso Piedecuesta, que en eran de todo Florida, Santander. que Girón, y además de ir a la Cámara. Entonces, pues ingresé al FILA y planteé mi aspiración. Me lancé al Consejo de manera como cabeza de lista y en la primera oportunidad pues salí. Ahí hicimos una buena labor, contendimos con Tiberio Villarreal Gómez Ramos, Mm, tuvimos bastantes enfrentamientos porque cuando eso decíamos que Tiberio quería convertir el segundo Río Negro a Florida Blanca. mm, Duramos así mucho tiempo, nos incumplió varios acuerdos que hicimos porque no podíamos elegir ni la mesa directiva. Y finalmente, de tanta confrontación, de tanta controversia, lógico, respetuosa en el sentido en que nunca hubo amenazas ni nada por el estilo, pero él fue muy respetuoso conmigo y yo también fui muy respetuoso con él. Pues en la siguiente elección, don Tiberio no volvió a salir al Consejo de Florida Blanca. Por el contrario, tuve la oportunidad de ser la lista mayoritaria, cerca de 2000 votos en qué esa bien. oportunidad. Y estando actuando ahí se me ofreció la posibilidad de ser candidato por el Partido Liberal a la alcaldía de Florida Blanca. Pues yo dije que prestaba el nombre porque no tenía los recursos, presté el nombre y pues al final terminé siendo el candidato, pero comprobé que no iba a haber unión completa del partido. Entonces dije, para poner una votación y decir que soy bueno, que tengo un respaldo, no se justifica, porque no tenía los recursos. Entonces desistí y en mi calidad de presidente del directorio presidí una convención que eligió un nuevo candidato. Lo acompañamos, pero el nuevo candidato
no logró el objetivo. ¿Cuál era? Es que él estuvo en el distrito 15 de carreteras, pero en este momento Ah, pero ya había elección popular. ya había elección popular, ya era Ya. por elección popular, sí. Y pues después de eso, yo había tenido también la oportunidad de haber sido diputado suplente. Cuando fui concejal suplente, también había sido diputado suplente. Y en el FILA, cuando fui concejal principal, también fui concejal suplente, en ese entonces de Hugo Lobo Velasco, antes con Gómez Gómez, con Gustavo Rodríguez Blanco. Pero estando ya en el consejo y militando en el FILA, pues yo, o mejor, antes de militar en el FILA, por el trabajo que había realizado, Jorge Ardila Duarte y Gómez Gómez me nombraron secretario de Hacienda del municipio de Bucaramanga en el gobierno de Carlos Virviescas Pinzón. Eso fue por 1984, en septiembre 14, fue el nombramiento. Allá en ese nombramiento, empiezo a hablar del tema. Sí, claro. En ese nombramiento, pues había un grupo de gente joven y Virviesca es un hombre muy técnico, un hombre muy honrado, muy organizado, le aprendí muchísimo. Yo creo que lo que sé de administración de estilo, gran parte se la debo a él. Y con Carlos Virviescas, en esa época se agitaba mucho en Bucaramanga de que había un fallo del Consejo de Estado muy antiguo y que no se aplicaba, que era desalojar el Parque Centenario, porque estaba ocupado. El famoso desalojo de San Andrejito, lo que, para recordarle a los amigos, pues, los que son jóvenes no se acuerdan, ¿no? Pero en el Parque Centenario funcionaba San Andrejito. ¿Cómo funcionaba eso ahí? Que eso era, allá era prácticamente donde se compraba la ropa, donde se compraban los electrodomésticos, donde se compraba la cerveza, donde se compraba todo, porque todo llegaba, lo bajaban ahí de los camiones de Copetrán y los bajaban de los buses de Copetrán y de una vez los vendían, ¿no? Sí, Ese parque era un polo muy importante de Bucaramanga, ¿no? sí, muy comercial y como quedaba una terminal, no siendo denominada terminal, pero ahí Sí. había cantidad de empresas de transporte, entonces era muy fácil que llegara la mercancía de contrabando. El parque como tal, todo se le había iniciado, pues se le había entregado poco a poco a los vendedores de mercancía en general. Y pues se conformó lo que se llamó posteriormente el San Andresito. Ellos estaban colgados al agua, a la luz, solamente pagaban el servicio telefónico los que lo necesitaban. Y la verdad, como usted mencionó, se vendía toda clase de mercancías, todo tipo de mercancías. Entonces, la verdad, las ventas eran muy buenas. La gente iba Claro, mucho a cualquier hora, eso podía ir uno de noche a la hora que sí. fuera y algún puesto encontraba abierto. Y la ciudad estaba reclamando el parque. Habían sectores pues, avanzados o de una cultura que decían que el parque había que respetarlo. Y ya había habido un fallo del Consejo de Estado que obligaba. Duró Cuando muchos años ese parque, ¿no? Ocupado, ¿no? ocupado muchos años, yo la verdad no recordaría, ¿Cuántos años? Pero tienen que ser muchísimos años, ¿no? sí, yo creo que ese parque llevaba como unos 20 años, porque esa cifra la mencionábamos cuando decíais que ya llevan más de 20 años. Hay que aplicar el fallo del Consejo de Estado, 20 años sin aplicar. Y ahí estamos hablando de qué año ya, cuando Estábamos hablando del año 84, 84, o sea, como 1984, desde el 64 estaba. sí, algo así. Muchísimos años, del 64 al 84 llevaban ocupando el parque de lo que se llamaba San Andrejito, Sí, que hoy es el Parque Centenario. que hoy el Parque Bicentenario se le dicen ahora, ¿no? Ahora es el Eh, Bicentenario, sí. ¿Y cómo fue que organizaron prácticamente el darle solución a esta problemática de ciudad? Pues como pues Virviescas en su calidad de alcalde técnico y todo, pues le plantearon la inquietud de que había que aplicar el fallo y a él le pareció muy bien. Y además como arquitecto que era, con especializaciones en Brasil y en otros sitios, eh, pues quiso recuperar el parque y entonces empezó a hablar con los concejales a ver cuál sería el mecanismo. Algunos concejales le propusieron que eso ellos no iban a salir a las buenas y entonces que había que cortarle los servicios, agua, luz, incluso el servicio telefónico, a pesar de que había contratos con las empresas públicas de Bucaramanga, la división teléfonos,
y que había que levantar el pavimento alrededor de todo el parque y ponerle la tropa a las 3 o 4 de la mañana y para que no pudieran entrar, que solamente dejarlos entrar a sacar la mercancía. Y pues entonces pues el alcalde no se consideró no consideró oportuno hacerlo directamente, entonces les dijo que presentaran un proyecto de acuerdo. Norberto Morales encabezó con otros concejales, Tiberio Villarreal y otros más, elaborar el proyecto de acuerdo. Y ese proyecto de acuerdo se presentó, pasaron el proyecto por todos los secretarios para que lo firmáramos. Yo no lo firmé porque me fui a la inauguración de la antena repetidora de televisión de Casiano. Y entonces, estando allá, llegaron dirigentes de San Andresito a agradecerme porque yo no había firmado el proyecto de acuerdo. La verdad, yo no lo firmé Era con porque no toda estaba. sinceridad porque no estaba. Yo no era amigo de eso y lo había planteado directamente al alcalde y en las reuniones cuando nos convocaban a los secretarios, el Consejo de Gobierno lo había planteado que no, eso así no se hacía, que el diálogo siempre había que darle prioridad y que la mejor manera era el diálogo, que además era un sector bastante conflictivo para irlo a enfrentar así como así. Pero bueno, no fui oído y presentaron el acuerdo. Después hubo bastantes escaramuzas, estando el trámite del acuerdo, finalmente lo retiraron. Finalmente lo retiraron y entonces empezamos ahí sí con una etapa como persuasiva. En esa etapa entonces el alcalde designó a la asesora jurídica Ruth Tobón de Villalobos, a el secretario de Planeación Julio César Hernández y como secretario de Hacienda, pues yo tenía como experiencia en manejar grupos y manejar situaciones conflictivas, entonces me metieron a mí como secretario de Hacienda, porque pues San Andresito decía que sí, pues para ellos el parque era la capital del cielo. Claro, sin servicios públicos, fuera de eso llegaban ahí los buses y los camiones y de una vez bajaban el contrabando y lo vendían, ¿no? Eso tenía que ser, yo creo que nadie vendía por ninguna No, plata un local de esos, ¿no? no, eso era buscando a ver dónde se conseguían un pedacito para que si la alcaldía les utilizara. A mí llegaron allá, una vez tuve que disgustarme con un tipo que ofreció, no recuerdo qué cantidad de dinero, a ver si le dejaban un pedacito que había al lado del monumento que no quería en absoluto. Y Y entonces empezaron a darle la solución. ¿Y cómo empezó? ¿Empezó con la construcción? pues inicialmente mucho diálogo y ellos no aceptaban, no aceptaban y no aceptaban. Como había tenido el privilegio de que hubieran confiado en mí, porque sabían que no estaba de acuerdo con el proyecto de sacarlo por las malas, y porque no había firmado el proyecto de acuerdo, entonces pude acercármele más que los demás. Pero hubo muchas reuniones, mucho tiempo, nos gastamos más de 10 meses. Pues se retiró la secretaria jurídica, me acompañó un rato Julio César, al final también tiró la toalla porque dijo esto no es posible, pero logré convencerlos al que al menos fuéramos a visitar sitios. Bueno, que está bien, que del cielo nadie se quería bajar, pero que fuéramos a mirar a ver si habían otros cielos. Y así fue como fuimos al lote donde ahora queda Megamol, antes también fue León ahí. Fuimos a ver Mm, ese lote. Ese sí, lote sí, era grande, ahí está como Postobón. sí, Ese predio. ese predio. Y también fuimos a ver Buen el predio, ¿no? predio muy Buen predio grande. porque quedaba ahí también a la llegada de los, pensando en la bajada de Cúcuta, porque como todo lo traían desde San Antonio Sí, y de San Maicao. Antonio. Y el otro que se visitó fue el de Gaseosas y Pinto, ahí por la carrera 27 en la entrada a la Sí. Victoria. Visitaron el de Copetrán Carga, que todavía es Carga Copetrán. Y pues yo alcancé a ir a esos tres lotes. Yo no los acompañé al lote donde hoy es San Andresito. Ese día, pues como hay muchas actividades que realizar, y a ellos les gustó ese, me dijeron que le había gustado, después fui a verlo. Y luego, pues tuve la oportunidad de acompañarlos a hablar con Moreno, era el apellido del director de Financiacop. ¿Quién construyó? Bueno, realmente construyeron ellos mismos. Ellos mismos construyeron. Ellos mismos construyeron. Ellos le pedían al ¿El municipio predio lo puso quién? el predio, Financiacop le prestó unos recursos. Ah, también fueron ellos los que lo pusieron. Sí, O ellos sea, también. Sí, ellos tuvieron que adquirir el predio
y ellos aportaron también algunas cuotas extraordinarias, porque como a comprar el predio y había que construir, pero realmente les había gustado. A ellos mismos, como le digo, yo ese día sí no pude ir y les gustó y iniciaron el proceso, pero ellos le exigían a la alcaldía permanentemente que qué era lo que les iba a dar, que cómo les iba a colaborar, que no les cobrara con las matrículas, que el agua y la luz durante tantos años no se les cobrara, etcétera, etcétera. Pero yo los convencí y les expliqué de manera muy sencilla que la, la alcaldía no podía hacer donaciones a entidades privadas, ya fueran naturales o jurídicas, que no era posible. Es decir, constitucionalmente no se podía hacer donación a particulares, que decía la Constitución en ese entonces. ¿Cuánto tiempo duró la construcción? O sea, ¿cuánto? Porque eso fue rápido. Sí, eso realmente fue rápido. Yo creo que la parte estructural, ellos se demoraron un poquito en los acabados, no sé si por falta de recursos, pero la parte estructural duró aproximadamente un año, un poquito menos del año. Y cuando terminaron la parte estructural y todo, yo alcancé por ahí a ir a dar una vuelta, ir a observar. En ese entonces estábamos, pues nos había confirmado el alcalde que nos iba a ratificar a todos los funcionarios, pero Viviescas finalmente, todavía. Virviescas todavía. Pero hubo una presión del gobernador que no quería que a mí me ratificaran porque, primero porque era como muy cercano a esos grupos sociales y porque en Sí. la negociación de la contratación colectiva, cuando eso Belisario había dicho que el 10% era el máximo aumento salarial, con una inflación del 20 y pico, todo el país pasó por encima. Sí. Entonces, pues me llevaron a donde el gobernador, le expliqué estas circunstancias, le dije, gobernador, en 3 meses usted está negociando y yo le puedo sugerir varias alternativas para que esté por encima del 20, aun cuando nominalmente figure el 10% del aumento de salario. Puede haber prima de alimentación, puede haber una prima con el nombre que usted le quiera poner, que no produzca incluso efectos prestacionales, pero nadie se le va a aguantar estar por debajo del 21, 22, que de ahí para arriba eran todas las negociaciones. Él no, me dijo que tenían que hacerlo. Pues la verdad, ya teníamos un acuerdo con el sindicato en actas y yo siempre he cumplido O la sea, palabra. ellos se constituyeron como sindicato. Ah, bueno, San Andresito. ahí fue que ahí le mezclé algo. No, ahí estaba hablando de por qué el gobernador no quería, entonces cuando Virviesca fue a ratificarme, ya terminada la parte estructural, que empezaba la parte de los acabados, el gobernador le dijo que no, él me alcanzó Sí. a comentar a mí que había problemas con el gobernador, le dije, no, no hay problema, ninguna dificultad, yo me voy. Y no me nombró reemplazo, pero entonces ya se habían hecho los acabados. Sin embargo, al Virviescas terminar en el año siguiente el periodo, fue cuando entró Plinio Silva Marín, Alcalde. alcalde. Cuando eso, todavía los alcaldes eran nombrados por los presidentes, no había elección popular de alcaldes. Sí. ¿Qué año era? 80 El gobernador los nombraba, El gobernador, ¿qué pero año? pues cuando 80 y- entró Plinio Silva creo que ya era el año 87, 1987. 87. Ya estaba terminada la estructura, ya estaba casi terminado todos los acabados y había que sacarlos. Y Plinio, ¿cómo tomó esa decisión? Pues sí, yo me alcancé a enterar en parte por lo que como había estado dentro de ese proceso, pues él ya sabía que ellos querían inaugurar el nuevo San Andresito. Y lo que no estaban decididos los comerciantes era si lo inauguraban en el año siguiente o ese año que estaba próximo a terminar, era más o menos un septiembre. Y entonces ellos decían, pues, ¿por qué no aprovechamos la temporada decembrina y lo inauguramos ahora en octubre? O esperemos, y aquí la gente está Sí, acostumbrada a venir. sí. Pasemos la temporada Pasemos y y, arrancamos en enero. en enero, exactamente. Al final, como se había comentado que parecía que se iban a trasladar, entonces Plinio Silva, enterado de la reunión en la que aparentemente iban a tomar la determinación, porque eso se conoció, pues envió la fuerza pública y rodeó el parque. Ellos están en una reunión. Ellos estaban en una ¿En reunión. dónde era la reunión? Bueno, esa sí no recuerdo. Pero están todos reunidos. Estaban todos reunidos para tomar la determinación. Todos reunidos. Los directivos. El San Andresito actual totalmente terminado Sí. y ellos en la reunión mirando a ver cuándo
se trasladaban. cuando se trasladaban. Y le mandó la fuerza pública. Y les mandó la fuerza pública, rodeó el parque y hizo lo que pues yo pienso que había que hacer. Permitía la entrada, sacar y no dejaba entrar mercancía, sino sacar la mercancía. Y pues ellos ya ante una circunstancia de hecho, pues o se sublevaban o aceptaban y terminaron aceptando. Y Años, después agradecieron claro. porque les fue súper bien esos Después- locales, se les No, revalorizaron. eso no había por dónde pasar a ese San Andresito porque todo el mundo quería ir a comprar allá para estrenar. O sea, todo el mundo decía, vamos a comprar allá. Y fue un gran beneficio de todas maneras para la ciudad porque recuperó el parque, 1987. 1987. Se recuperó San Andresito, al trasladarse San Andresito, donde actualmente funciona, se recuperó el Parque Centenario. El Parque Centenario. ¿Y cómo es el cuento del Centro Metropolitano de Mercadeo? Que usted también formó parte muy activa en todo lo que fue la Plaza de Mercado Central, que también fue una construcción, hoy día es una construcción de las más importantes en Bucaramanga. Ahí ya está usted en las empresas públicas. Sí, yo era el director de operaciones de las empresas públicas y pues la verdad era, ya podíamos decir que muy sucia la plaza, con los incendios que se habían presentado, los puestos estaban en el suelo, El suelo era algunos terrible. improvisaban toldos, etcétera, no había sitio adecuado para las basuras y pues la verdad la ciudad merecía algo mejor. Entonces, el alcalde era Jaime Rodríguez Ballesteros. Jaime Rodríguez le había dicho al gerente de las empresas públicas, Carlos Ibáñez, que había que mirar cómo arreglábamos el problema de la plaza. Y pues Carlos Ibáñez consideró pues, que era que construir. Lo difícil era convencer a la gente que había que salir, La que estaba dentro. la que estaba dentro de la plaza, incluso la del pabellón de carnes también, y que se les iba a respetar, que era para hacer un proyecto y se les iba a llevar allá, porque ellos decían, nos sacan y no vuelven a dejar entrar nunca más, esto se acabó. Fue muy difícil también. Pues lógico, es entendible porque habían cerca de 1000 inquilinos, más o menos unos 890 y pico. Ahí fue cuando se arrendó el Fegali. Ahí fue cuando se arrendó el Fegali, se le hicieron algunos arreglos estructurales, se utilizaron los 3 niveles y la azotea, y pues lo difícil después de tener eso arreglado fue los sorteos. Y se alcanzaron a hacer algunos sorteos, se interrumpieron porque hubo algunas dificultades, se interrumpieron los sorteos y después no quisieron volver a comparecer los inquilinos a los sorteos. Había un sector que decían que eran influenciados por la guerrilla, a mí no me consta, pero eso decían. Eso decían. Y entonces ellos se oponían y pues Jaime se cansó, el alcalde Jaime Rodríguez, y Jaime Rodríguez le dijo a Carlos Ibáñez que no volviera a mencionarle lo de la plaza de mercado, que si Calderón seguía con esas vainas, que lo votara, que no quería oír más nada de eso. Entonces, pues ya llevábamos casi un año, o un poquito más del año, y yo le dije, pero ¿cómo echar por la borda todo este esfuerzo? Entonces yo les pedí 8 días. Le dije, para mí el problema es que no tenemos a nadie metido en el corazón de la plaza, hablando con los comerciantes, que lo vean ahí presente, de carne y hueso, conociéndole bien las inquietudes, de manera directa, no en una reunión masiva. Y así lo hice, tomé un megáfono y me fui solo. Pues él me dijo que no me fuera solo, pero pues no había gente que me acompañara, yo me fui solo. Y empecé a perifonear y a decirles que íbamos a reanudar los sorteos. Y por ahí tuve una dificultad con alguno que cometí el error de decirle, no, tranquilo, mire que le acaban de dejar aquí, y le puse la mano en el brazo y el tipo manoteó, y era expendedor de legumbres, y unos cuchillitos pequeñitos, así como de 16. Bueno, ahí no pasó pues yo sabía que no debía hacer nada y yo me controlé y cogí el megáfono y con más ahínco me puse a perifonear, y entonces el sindicato me dijo que no hiciera eso. Le dije, ¿cómo así que no lo haga? Ustedes están con el proyecto o están en contra del proyecto, porque ustedes han pedido muchas gabelas, muchas concesiones, y yo lo voy a hacer, si no les gusta, pues de malas. Pero esto hay que terminarlo, y convoqué, y bueno, duré como 5 días perifoneando, repitiendo, y convoqué al sorteo y asistieron. Entonces se pudo hacer el sorteo, y ya todo el mundo conociendo su ubicación, entonces ya tanto el alcalde como Carlos Ibáñez
estuvieron de acuerdo pues que se hiciera, porque, Pero para el sorteo para estar en el FEGALI, para estar en el FEGALI. ¿qué año era? Bueno, eso fue en el año, Como 92. eso fue más o menos, sí, no, yo creo que un poquito después, yo creo que eso fue como hacia el año 97 más o Ah, menos. sí, 97. Sí, fue en el 97 que fue terminando Jaime, arrancando Carlos Ibáñez. Sí. Y se trasladaron. ¿Cuánto duró la construcción? Bueno, la construcción duró cerca de año y medio. Fue muy rápido. Sí, fue rápido. Fue muy rápido porque de todas maneras, ¿cuántos pisos son? Sí, la dificultad pues realmente fue la sacada, pero pues establecida hora cero, nuevamente con un auxiliar que tenía, me fui a decirles que ya y que pues ya se habían hecho los sorteos, también ya tenía todo el mundo Ya habilitación. para el nuevo edificio. Primero para trasladarlos al FEGAL, incluso sacarlos, porque cuando ya se trata de sacarlos la gente ya no se quiere salir, a pesar de que ya estuve Y de acuerdo otra con vez el todo proyecto. con fuerza, con la fuerza pública, No, yo ¿no? cogí y yo mismo cerré las puertas, acompañado de un auxiliar y el celador que había. Cerré las puertas y les dije que un domingo, que hasta ahí ese día, que en adelante el lunes si querían despachar en el otro lado y que sacaran la mercancía. Y pues se dieron cuenta de que Era en había una serio. decisión, ¿no? Que era en serio. Y se trasladaron y después los sorteos al centro metropolitano. Bueno, ahí no, fueron más difíciles los sorteos para ir al FEGALI, porque todo el mundo quería quedar en las puertas. Como el FEGALI era un poco incómodo. Sí, era como unos laberintos ahí todos. Exactamente, entonces todo el mundo quería en la puerta. Ya para el centro metropolitano, a pesar de que hubo que pagar y etcétera, yo me quedé hasta el 31 a las 10 de la noche firmándole a los que al final se decidieron así a participar en el proyecto, porque al principio me negaban. A última hora, cuando vieron que el término se acababa, llega mucha gente, no me quiero quedar por fuera. Y pues luego ya el traslado propiamente al centro metropolitano no fue ya dificultoso, porque cada uno había comprado su local. Claro, y ya estaban. Eso sí fue, no fue como San Andresito, sí ya fue mucho más fácil. Pero pues claro, digamos la diversidad de personas, la diversidad de ramos que hay en una plaza de mercado, eso uno hasta venta de ropa, Sí, calzado, claro, claro. etcétera, etcétera. Pollos en vivo en la plaza de mercado central, eso allá mismo los mataban, allá los metían en Sí. el agua caliente, los pelaban, los despresaban y los vendían ahí mismo. Y como había pescado, pollo, etcétera, cerdo, res, y las cocinas, ¿no? Las cocinas que eran Eran bastante, muy vueltas como, nada, tenían muy buena sazón y sí, era barato, la gente iba. pero muy rudimentarias. Sí, el sitio era no era el adecuado, era un poco desaseado. Y pues bueno, afortunadamente también se pudo hacer lo del centro metropolitano. Hoy en día, pues ya la ciudad se puede jactar de que tiene Claro, prácticamente la mejor sí. plaza de mercado. Y usted estuvo en esos dos momentos que fueron importantes, el de San Andresito y el del Centro Metropolitano de Mercadeo. Sí tuve esa oportunidad y pues uno aprende mucho de todas maneras para entender a la gente. A la gente hay que entenderla y hay que oírla. O sea, San Andresito se movió hace, ¿cuántos años? ¿32 años? Sí, más o menos en el 87 serían 13 y 18, 31. 31 años. ¿Y el Centro Metropolitano de Mercadeo Ese es sí, 98? pues en el 90, yo creo que para el 98 ya estaban haciendo el traslado. Sí, como para el 98. 98, o sea, llevan 20. Llevan 20, 20 ya. 20 años. Y usted formando parte prácticamente de esos dos momentos importantes de la ciudad. Sí tuve esa oportunidad. Pues, Y, y ahora en las últimas lidias políticas, a usted que siempre le ha gustado la política, mi doctor Henry, se lanzó al Consejo en la pasada. sí, realmente en el gobierno se me fue ahorita el nombre De Rodolfo, no, el del anterior, el de Lucho de Borges. Lucho, de Francisco. Cuando él ingresó, pues aparentemente yo iba a continuar en el control interno disciplinario, pero no fue así. Entonces, pues sabíamos, los amigos míos, la familia, les habían ayudado y no continué, entonces yo me marginé de la actividad política porque a mí me faltaba un año más o menos larguito para pensionarme. Ujú. Y yo les había hecho mención de que me faltaba un año larguito para pensionarme. Pues bueno,
no fue posible. Entonces, como salí, me marginé. Y tenía ya 4 años larguitos de marginamiento. Y pues algunos amigos dijeron que, ay, usted que tenía bastantes amigos y que es conocido por esto y aquello. Y me dejé convencer y me lancé tardíamente al consejo con unos 4 meses y medio de antelación. Pero yo estaba retirado. Yo estaba, como decía Jorge Ardila Duarte, en los cuarteles de invierno. ¿Y a quién le ayudó a la alcaldía? Pues en ese momento consideraba que la situación fiscal del municipio era muy grave ya y que había muchos abusos en todos los aspectos, no solamente de los alcaldes, sino de otros, algunos concejales que mantenían como unas islas de poder en algunas secretarías, y pues yo quería ya que eso se nivelara y que la ciudad volviera a ser como más libre, más pujante. Pues en ese entonces yo venía militando dentro del Partido Liberal y entonces quería pues que realmente representáramos los intereses populares, y entonces quise buscar una opción de cambio. Además pues dije había que oxigenar un poco el municipio, y entonces pues oyendo la propaganda del doctor Rodolfo Hernández, el ingeniero Hernández, de la lucha contra la corrupción, a mí me caló. Y por esa razón entonces, fui tal vez que yo conozca, fue el único candidato al consejo que lo respaldó. Fue el único candidato al consejo que lo... Yo no conocía ya, fueron a su sede varios candidatos, pero luego no los volví a ver. Yo no vi realmente, puede ser que lo hubieran, no, hubo otra del ASI, sí, otra persona del ASI que lo estuvo respaldando, pero la verdad, muy poco. Si al caso Sí. hubo por ahí 2 o 3, no hubo más. ¿Y cómo vio el gobierno de Rodolfo Hernández? ¿Cómo lo vio usted, que es una persona que conoce tanto del municipio, que conoce al interior todas las esferas del municipio, su nivel central y su nivel descentralizado? ¿Cómo vio, qué cosas buenas le vio al gobierno y qué cosas malas le vio a este gobierno? Pues yo he considerado que, digamos, la Constitución colombiana establece una serie de organismos de control que son los encargados de realizar las investigaciones. Para eso tenemos la Procuraduría, existe la Contraloría, la Fiscalía. Y yo pienso que el gobernante tiene que pensar primero que todo en la ciudad y en sus habitantes. Pues sí, la ciudad no se puede concebir sin sus ciudadanos. Y pues uno debe llegar a gobernar, no debe llegar a gobernar y no a chocar. ¿Por qué? Porque pues todas son instituciones que deben trabajar coordinadamente para el beneficio de la ciudad. Y pues si a uno le pisan un callo, pues dice ay, 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 le duele y busca defenderse, y busca quitarle el pie, etcétera. Entonces, él debió haber, como lo establece la Constitución colombiana, que todo ciudadano que conozca la comisión de un delito debe informarlo a las autoridades competentes, so pena de estar incurso uno en una investigación por no cumplir con ese deber constitucional. Entonces, era informar todas las irregularidades que considerara tenían relevancia penal a la Fiscalía, las que considerara tuvieran relevancia disciplinaria a la Procuraduría o a la Personería, o si era algo muy pequeño, pues ya al control interno disciplinario, si era algo interno de algún funcionario de bajo rango. Y pues todo lo que tuviera que ver con el dinero, pues también la Contraloría y la misma Fiscalía. Entonces, así él podía ocuparse de gobernar y las entidades con sus competencias de investigar y dilucidar todas estas situaciones. Así hubiera podido haber una mejor relación entre el Consejo y la alcaldía. Hubieran podido llegar a... Pero nada de eso pasó. No, desafortunadamente nada de eso pasó. Y pues, pues no se puede convertir eso en un campo de batalla. Y yo discrepo de las opiniones de algunos columnistas que dicen que es que Santander tenemos el carácter, y entonces porque yo tengo carácter puedo ofender, injuriar o calumniar Claro. a los demás. O porque yo soy de temperamento fuerte, los demás no tienen los mismos derechos Sí. que tengo yo. Y puedo ofenderlos, y puedo gritarlos, y puedo arrinconarlos, etcétera. No, eso de ninguna Encaramarlos, manera. como, De como ni- decimos acá los santanerianos.
Entonces yo pienso que ahí fue el error, porque algunas personas opinan que toda esa circunstancia se armó y que esa fue la asesoría que le dieron porque, pues como lo que se ha visto ahora es que no hay muchas obritas pequeñitas, no se ve realmente una transformación en la alcaldía, no sé, no ve uno nada, veía uno antes más realizaciones. Entonces, algunas personas dicen, no, pues empezó a chocar para poder tender una cortina de humo de que era poco lo que iba a hacer, de que no, pues los grandes proyectos como las 20.000 viviendas, el nuevo edificio, o mejor, el nuevo sitio para los vendedores ambulantes como Mm. Barcelona, todas esas Las cosas escaleras eléctricas en los barrios pues, marginales. en los barrios marginales y todas esas cosas que uno, bueno, uno pensaba que muchas, pues a mí, por ejemplo, lo de las ventas ambulantes me llamó mucho la atención, porque sí, está bien, se defendía a la gente, pero además se embellecía Sí, la ciudad, claro, claro. y se Pero, recuperaba una zona que estaba un poco abandonada. pero nada, absolutamente nada se hizo. Pero entonces sí se estuvo fue chocando y peleando. Y la verdad es que yo pienso que el alcalde que designe la gobernación ahora pues debe trabajar con el consejo. Si hay algo que no le guste, a los organismos de control. Sí, ¿Sí? pero ahí es que trabajar, porque eso es lo que establece la Constitución, que tienen que trabajar coordinadamente, ¿no? Bueno, mi doctor Henry, y después que salió elegido el alcalde, ya, o sea, él, alcalde de Bucaramanga, usted es candidato al consejo que lo acompañó, se volvió a hablar con él lo llamó, se contactaron, se hablaron, o hasta ahí llegó la cercanía con el señor Rodolfo. Sí, realmente hasta ahí llegó la cercanía. No, no, Él no se no, contactó conmigo y yo en algunas oportunidades fui varias veces a ver si podía dialogar a la alcaldía, pero la verdad no pude pasar ese cerrojo que estaba ya establecido. Hablé con el hijo en varias oportunidades y no fue posible poder ir a dialogar, a ver si se podía seguir trabajar. colaborando. Usted es una persona con tanto conocimiento del municipio de Bucaramanga, hubiese sido una pieza valiosa, necesaria y fundamental para este gobierno. Es que también el desconocimiento, como para ellos todos éramos politiqueros, Por eso, corruptos, todos los que hemos sido entonces, y políticos, sí. personas valiosas como usted, con tanta sapiencia y conocimiento de lo público, hubiese sido una pieza fundamental y clave para Pues ellos. yo humildemente hubiera podido colaborarle, pues como en la alcaldía, yo fui hasta alcalde encargado de la ciudad, cuando Viviesca me encargó Claro, una semana, cuando entró, llegó el M19 y firmó el acuerdo de paz, yo fui el que lo recibí. El doctor Viviesca se fue para Bogotá y yo los atendí, les no facilité es que las usted cosas. fue de todo, porque yo creo que en un gobierno un alcalde hasta lo nombraba para que fuera el secretario el que tenía que ser el reemplazo de todos, el encargado de todas las secretarías. Es que usted como empleado público era un baluarte importante y un seguro para cualquier administración. Pues sí, por lo menos yo había estado, y además de haber sido secretario de Hacienda, alcalde encargado, había estado también en el control interno de gestión, Sí, donde allá, uno conoce donde toda nos la alcaldía. conocimos, allá nos conocimos los dos. Allá nos conocimos y uno conoce todas las dependencias. Incluso en el gobierno que estuvimos desempeñando esas funciones, incorporábamos los institutos descentralizados. Entonces Claro, claro, conocimos todos los institutos todos. descentralizados, como usted ya lo ha señalado, los procesos, los procedimientos, los mapas de riesgo, los indicadores de gestión, que son fundamentales. Y las personas tenían que pasar al tablero, como decíamos nosotros, mensualmente a mostrar si se le estaba dando cumplimiento o no a los indicadores de gestión. Y todos teníamos la oportunidad de socializar Claro, cómo iban todos los institutos todos, descentralizados, sí. cómo iban todas y cada una de las secretarías. Y si alguien iba quedado y ya estábamos en el mes de septiembre, ojo, usted no ejecutó esto, entonces esto pasémoslo a este, Se que este hay que prendían las trabajar. alarmas. Exactamente. Ahí teníamos, sí, el famoso semáforo amarillo en rojo, Sí, cuando, bueno. Y pues además de eso, pues a mí me encargaron como, creo que 13 veces de la Secretaría de Gobierno Municipal cuando había chicharrones, sí, no. dificultades, por lo que yo estoy acostumbrado al diálogo, ¿no? A mí me gusta el diálogo. Entonces tuve oportunidad de resolver problemas difíciles, hasta la Secretaría de Educación, porque no había plata para pagarles en un fin de año. Entonces la secretaria se fue para Bogotá Y lo dejaron de secretario de y Educación. me dejaron de Y secretario usted, y y usted, había sí- una manifestación. y usted sí les pagó. Logramos controlar eso
Pues realmente, hasta que no se hizo la gestión en Bogotá se les pagó, pero era que había una plata y no alcanzaba. A veces les debía la prima de Samper, se les debía el sueldo y las prestaciones, mejor dicho, la prima de diciembre y el sueldo, la prima de Samper, y había como para poderles pagar la prima de Samper como al 60%. Entonces yo les dije, mire, esta es la plata que hay, cité al tesorero y les pedí el informe al momento, a la hora, y fue y me lo llevaron, y lo miraron, les dio fotocopia a todos, entonces les dije, ¿qué hacemos? ¿A quién le pagamos? Díganme ustedes, ¿a quién le pago? Listo. Esa es la plata que hay. Lo otro están haciendo la gestión en Bogotá, y eso, que entonces paguen, no sé, como un día miércoles o jueves. Entonces, que les pagara si fuera el sábado. Entonces les dije, si ustedes quieren que les diga mentiras, pues les digo que les pago el sábado, pero no es posible, porque estábamos bueno, estábamos en la época de diciembre, sí, y de todas maneras los traslados en Bogotá, había que hacer los traslados correspondientes, y de aquí a que lo giraran y estaban haciendo la gestión. Entonces yo les dije, mira, eso demora más o menos unos 5 días. Si ustedes quieren, ¿cómo utilizamos esa plata? Abono a sueldos, abono a primas, de la prima San Pedro, la prima de servicios, lo que ustedes digan. No tengo ningún inconveniente. Entonces dijeron que no les pagara nada, que preferían todos, porque pues eso hubiera traído muchos problemas al sindicato. Y como yo creo que antes de los 5 días, como a los 4 días se les pudo pagar. Y entonces también alguna vez me encargaron de la administrativa, de la unidad de servicios públicos. Los funcionarios pedían vacaciones y a mí me gustaba, pues yo salía en época más o menos muerta, buscaba salir a vacaciones en época muerta, ¿no? No en diciembre, sino por ahí en enero, los primeros días que casi todo el mundo más bien descansa, y hasta la empresa privada. Entonces casi siempre me nombraban en los reemplazos y pues me iba bien, entonces me dejaban. Bueno, mi doctor Henry, muy rica la charla, histórica, una charla de conocimiento de ciudad, una de las personas que más han pasado por los cargos de la administración municipal en Bucaramanga. También muy triste y decepcionante el haber acompañado en una campaña al señor Rodolfo Hernández y no haber tenido en cuenta semejante hoja de vida valiosa, como usted bien lo dijo, casi la única persona que lo acompañó a él como candidato al consejo y que nunca más volvió a saber de él. Entonces ya para despedirnos, mi doctor Henry, cuéntenos de forma muy precisa y muy corta, cómo debe ser el próximo gobernante. Para usted, ¿cómo debe ser el próximo alcalde de Bucaramanga? ¿Qué condiciones debe tener? ¿Qué necesitamos nosotros para enfrentar estos próximos 4 años en Bucaramanga? Bastante que necesitamos un buen gobernante. Sí, yo diría, está muy en boga, lo comentamos en todo el país, hay que tener transparencia, hay que ser muy honesto, eso es cierto. Pero es que hay personas que se abrogan la honestidad y la transparencia como si fuera un don especial. Sí, es que claro. El servidor público tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, si no, no sea servidor público. El maestro que no tenga vocación para enseñar y aguantarse a los niños, busque otra profesión. Entonces, es que es honesto, mire, es que es transparente. No, es que eso le toca a todos los servidores públicos, es una exigencia, es una exigencia constitucional. Entonces, pues sí, claro, hay que serlo, pues, porque también hay otros que no lo son. Pero ese no es una cualidad muy especial, sino que es una condición de todo servidor público. Y yo diría que, además de esta situación ya mencionada, pues la persona sí tiene que conocer, si aspira a ser gobernador, tiene que conocer bien el departamento. Si aspira a ser alcalde, conocer la ciudad, conocer los barrios, entrar en contacto con la gente. La persona que no entra en contacto con la gente, con los líderes, con los no líderes, con los necesitados, para ir a conocer de manera directa, no tener la ciudad metida en la cabeza, que le quepa en la cabeza, no debiera aspirar a la alcaldía, porque va a depender de los secretarios, va a depender de los jefes de institutos descentralizados, va a depender de los asesores, y como no tiene metido en la cabeza, pues le pueden hacer malas pasadas. Entonces yo diría que una condición es conocer la ciudad, ser una persona que la estudie, una persona estudiosa de la ciudad, y una persona
que tenga una hoja de vida de servicios como servidor público en diferentes etapas. Puede haber sido concejal, puede haber sido diputado, puede haber sido funcionario público. Ojalá yo que fui jefe de control interno, ojalá haya sido jefe de control interno. Pues si hay alguna coincidencia, eso sí es afortunada, porque es que uno como jefe de control interno conoce todas las dependencias, se unta de todo un poquito. De todo. Y entonces tiene un sentido del todo, porque el todo es la suma de todas sus partes. Entonces, es importante eso. Entonces yo diría pues, conozca la ciudad, que tenga una vocación de servicio, que quiera hacerlo, que no llegue allá porque es una persona que tenga mucho dinero. No, hay personas, No, nos ha ido muy mal con los de dinero, ¿no? pues eso estamos viendo. En cambio, ha habido algunas personas buenas en la ciudad que tienen dinero y que hubieran hecho una buena alcaldía, pero no son muchas. Perdóneme si el doctor Rafael Ardila Duarte, pues en mi concepto era una persona, Ah, no, digamos, yo le voté. Cuando fui candidato a Rafael Ardila Duarte, voté y perdimos con el doctor Rafael. perdimos y una persona ¿Usted también le votó, mi sí, doctor Henry? sí, Ah, bueno, sí, se la perdió a la ciudad, sí, pero no son muchos, ¿no? Es un hombre ponderado, es un hombre que se puede hablar, se puede dialogar, y además de su formación académica, y había sido el director del Instituto de Seguros Sociales aquí en la ciudad, construyó la clínica Comuneros, claro. bueno, y sus negocios, es un comerciante muy próspero, pero también muy honrado, entonces eso hubiera sido, pero son muy pocos, Muy poco. ¿no? Ah, bueno. La verdad es que la otra vez decía, bueno, han dicho muchos dirigentes, pues a los boxeadores hay que dejarles el ring. Y las carreras de calle, pues a los maratonistas, y la política es de los políticos fundamentalmente, que lo asesoren los técnicos, sí, Sí, pero la política la deben hacer los políticos, ojalá no, perdón, los políticos honestos y que conozcan, reitero yo, en eso sí hay que conocer mucho la ciudad, hay que sí, conocerla mucho, dialogar la gente, dejarse tocar, dejarse untarse de pueblo, quiero decir. sí, sí. Ah, bueno, doctor Henry, mire, estuvo muy histórica esta charla, muy técnica en el tema de la administración pública. Conocimos de pronto y recordamos todos con el doctor Henry la historia de San Andresito cuando quedaban en el Parque Centenario, y también recordamos el Centro Metropolitano de Mercadeo, y terminamos con acá una persona que conoce tanto lo público diciéndonos cómo debe ser el próximo alcalde de los bumangueses. A todos ustedes, amigos y amigas, en 8 días nuevamente los espero con un nuevo Despierta Bucaramanga. Felices tardes, noches y feliz día para todos.